El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 18, nos presenta lo que Jesucristo ha querido hacer con los seres humanos. Él ha querido salvar al mundo entero. Él vino por todos, dio la vida por todos. Pero para que nosotros entendamos su lenguaje, Él nos compara con un rebaño de ovejas, donde todos ustedes y yo, cual ovejas, humildes, obedientes, vamos a seguir al buen pastor, escuchando y conociendo su voz. Y es así como ese pastor hace dos trabajos. El primero, alimentar, pastorear. O sea, llevarnos a buenos pastos, darnos el mejor alimento para que estemos gorditos. No materialmente, se refiere espiritualmente. Y el segundo trabajo del pastor, bueno, es lo que Jesucristo resalta y lo hizo. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, las cuida. Ese es el trabajo del pastor. 1, alimentar. 2, cuidar las ovejas. ¿Y de qué la cuida? Del lobo. De esa manera usted y yo, siendo buenas ovejas y dejándonos guiar por el buen pastor, llegaremos muy bien alimentados al cielo. Y el diablo no nos podrá destruir porque estamos protegidos por el buen pastor. Pero esto nos lleva a nosotros a tener que cumplir lo que dice el Señor.
Las ovejas escuchan mi voz. Vamos a agarrar el Evangelio y vamos a ir escudriñándolo. Primero vamos a ver de parte de las ovejas hacia el pastor, que es Cristo. Y después vamos, si nos queda tiempo, entonces enfocamos los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia. Escuchemos. Desde el 11. 10, 11 de San Juan. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Estás dispuesto a todo? El buen pastor su vida da por las ovejas. De allá para acá hay mucho amor. De Él hacia nosotros mucho amor. ¿Qué tanto amor? Al extremo. Dar la vida por las ovejas. ¿Quién se gasta un pastor así? Nosotros nomás. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Ese asalariado todavía no lo vamos a tocar, porque aquí no hay asalariados. Aquí en este grupito casi no hay asalariados. Aquí lo que hay es ovejas. Entonces necesitamos tocar las ovejas y después hablamos de los asalariados. Puede ser que alguno nos vea por internet, pero ahorita nos importan las ovejas. Y el lobo arrebata las ovejas. También vamos a hablar del lobo. Y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. 3 personajes: el pastor, el asalariado, 4. El pastor, el asalariado, el lobo y las ovejas. Me voy con las ovejas primero, por si no me queda tiempo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ahí ya comienza. Jesús dice que Él nos conoce a nosotros como a la palma de la mano. Conozco mis ovejas. ¿Dónde te vas a esconder que no te mire Dios? ¿Cree que Dios no conoce tu pasado, tu presente y tu futuro? Conozco mis ovejas. A todos. A los creyentes, a los no creyentes, a los ateos, a los protestantes, a todos. Conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Aquí ya comienza el secreto de lo que Dios quiere de nosotros para con Él. Él nos conoce a nosotros, ahora Él pide que nosotros también le conozcamos a Él. No basta, para salvarnos, no basta que Él nos conozca a nosotros. No basta que Él dé la vida por nosotros. No basta que Él nos ame a nosotros. No. Es necesario que nosotros correspondamos al mismo amor de Él. Que si Él nos ama, Él nos amó primero, vamos a amarle. Pero si Él nos conoce, también nosotros vamos a conocerle a Él. El esfuerzo mío mientras yo esté aquí será que ustedes conozcan a Jesucristo. Ya, listo. Ese es mi propósito. Que ustedes conozcan a Jesucristo, el buen pastor. San Jerónimo, un santo de la iglesia muy sabio, decía: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Y quien conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo. Ahora comprenden ¿por qué tengo tanto afán de que ustedes lean la Biblia? Ahora comprenden por qué hice el esfuerzo de buscar la Biblia para que ustedes la adquieran, para que ustedes la estudien. ¿Por qué hago el esfuerzo de animarles y tener la escuela de Biblia, la lección divina? Un solo motivo: que ustedes conozcan a Jesucristo, porque dice la Biblia que las ovejas, ¿cómo es? Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero dice, las mías me conocen. ¿Y qué significan las mías? Que las que no son de Él no lo conocen. Y la pregunta es,
¿Tú eres de Cristo? Oh, sí. ¿Lo conoces? ¿Sabe quién es Cristo? Ah, sí, el hijo de la Virgen María. No, me refiero, conoce su poder, conoce su grandeza, conoce su amor, conoce su ternura, conoce todo lo que la Sagrada Escritura habla de Él. ¿O te vas a morir y no has conocido al buen pastor, al Salvador del mundo? ¿No lo has conocido? La Biblia dice, y las mías me conocen. Por eso los niños han de conocer a Jesucristo, deben leer la Biblia. Un niño que no lea la Biblia conmigo no hará primera comunión. Desconoce a Cristo. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Tiene que conocer las Escrituras, y por eso cada día vamos leyendo un capítulo de la Biblia, vamos en los Evangelios, para que vaya conociendo a Jesucristo. ¿Dónde está el retrato hablado de Jesucristo? En las Sagradas Escrituras. Las mías me conocen, pueblo de la Florida. Ya sé que eres cristiano, ya lo sé. Pueblo de la Florida. Ya sé que dices amar a Dios, ya lo sé. La pregunta es, ¿conoces a Jesucristo? Voy a pensar en voz alta, no voy a ofender a nadie, voy a pensar en voz alta. Hay una pandemia que agobia al mundo, ¿verdad que sí? La gente anda aterrorizada hasta no más. Pregunto, ¿ustedes saben qué es lo que el sacerdote les da en la misa a la gente? ¿Saben quién está en el pan? Ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. 20 puntos tiene, señora. Te felicito. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está Jesucristo. Pregunto, ¿y el pueblo y las ovejas conocen a Jesucristo ahí en el pan? No. En el mundo entero la gente no está recibiendo la Eucaristía porque no saben que ahí está Jesucristo. Y como no saben que ahí está Jesucristo, piensan que al recibir la hostia se van a morir de coronavirus. O se lo traduzco en castellano. Ese Jesucristo que ellos dicen, en que ellos dicen creer, no lo conocen. No saben que ese Jesucristo tiene más poder que el coronavirus. No lo saben. Ellos piensan que el coronavirus tiene más poder que Jesucristo. Por eso en muchas iglesias no se permitió celebrar la misa. No se permite recibir la comunión en la boca. Porque no conocen a Jesucristo. Porque no saben quién es Jesucristo. Porque no están seguros que ahí está Jesucristo. Entonces, ¿van a recibir la comunión en la boca? No, me muero. ¿Qué es lo que está recibiendo? Al fin y al cabo yo creo que estoy recibiendo un pedazo de pan, como dicen los evangélicos, un mero símbolo. Ok, no conocen a Jesucristo. Si conocieran a Jesucristo, ese Jesucristo que es Dios, dice, las mías me conocen a mí. Ese Jesucristo que es Dios es capaz de destruir cualquier coronavirus, de sanarle a usted de cualquier enfermedad. Ese Jesucristo es el que yo vengo a predicarles. No el Jesucristo mito, leyenda, fantasía, símbolo de algunos, mito para otros. No, Jesucristo vivo, real, que está en el pan. Pero las ovejas no le conocen. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y pena más grande todavía cuando muchos sacerdotes
No creen que ahí está Jesucristo. Más pena todavía. Y dejaron de darle la comunión a la gente porque el mundo se lo mandó, les ordenó. No le den la hostia a la gente. Y según la iglesia, ¿qué es la hostia? ¿Qué es la Eucaristía? El centro y culmen de la vida cristiana. ¿Y qué fue lo que el mundo logró que la iglesia no le diera a la gente? El centro y culmen de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ni los sacerdotes ni los laicos conocemos de ver a Jesucristo. ¿A dónde vamos? Hoy yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que el Jesucristo que yo vengo a predicarles no es Jesucristo mito, como dicen los ateos, o un Jesucristo simplemente símbolo, como dicen los protestantes, sino un Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, vivo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. A ese Jesucristo que está en la hostia, es el que yo vengo a predicarle y a decirles a ustedes que debemos creer en Él firmemente. Y si ustedes y yo lo creemos, entonces Él va a actuar como Dios. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Si Él da la vida por sus ovejas, entonces nosotros estamos seguros y confiados en Él. A mí me da mucha tristeza cuando veo que el mundo de hoy confía más en un tapaboca que en Dios. A mí me da dolor, me da angustia, desesperación que un tapaboca tenga más poder que Dios. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De un Dios mito? ¿De un Dios leyenda? ¿De un Dios ficticio? ¿De un Dios qué? A mí me da dolor, me da tristeza. Y alguien decía, pero padre, es que si no me pongo tapaboca, me muero. Y me muero de coronavirus. Entonces yo tomándole el pelo le dije, acabo de darme cuenta que Simón Bolívar se murió de coronavirus. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque no usaba tapabocas. ¿O no? Claro, Simón Bolívar se murió. ¿No saben de qué murió? Pues de coronavirus. ¿No es que no usaba tapabocas? La gente piensa y está convencido que el Dios de este mundo es el tapabocas. En ese confía ciegas. Pero en el Dios Jesucristo que está en el pan verdadero, en ese no confían. Tuve la experiencia en mi pueblo. Yo para la pandemia la pasé en mi pueblo. Puerto Nuevo, es del Táchira, ustedes pueden ir cuando quieran. Están invitados. Cuando comienza la pandemia, todo el mundo asustado. Esto no, ni Dios puede hacer nada. Esa fue la idea que le vendió el mundo, los ateos le vendieron al mundo, incluso a los cristianos. La gente en el pueblo estaba aterrorizada. Para la gloria de Dios yo llegué y comencé a predicarle a un Jesús vivo. Ese que está en la hostia, pero que está en todas partes y que es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Muchos se proclamaron enemigos míos bravos hasta que me iban a meter preso. Porque yo estaba haciendo de creer a la gente más en Dios que en el tapaboca. Que me metan preso por eso, bendito sea Dios. Es que de verdad yo creo más en Dios que en el tapaboca. Muchos se murieron teniendo tapaboca. Otros no nos morimos porque teníamos a Dios. Entonces, sí, esa pandemia le pegaba y cuando agarraba a la familia y cuando agarraba al pueblo, se iban a morir todos. Claro, prohibieron la misa y yo celebraba la misa. Prohibieron confesar y yo confesaba.
Prohibían atender a los enfermos, yo entendía a los enfermos. Una locura. Prohibía atender a cualquier persona que viniera de cualquier parte. De allá están los que vienen, los que van saliendo del país, los que van huyendo de otro país. Miles y miles de personas, yo los atendía. Claro, tenían razón. Este cura se va a morir. Claro que sí me voy a morir, el día en que Dios quiera. ¿Sí? Algunos se enfermaron en el pueblo de coronavirus. Y yo como sacerdote iba y los visitaba. ¿Por qué? Y llegó el día en que me contaminé. Me dio coronavirus. Y la gente decía, ahora compren en la tumba al cura porque el cura se va a morir. Y le dije, no, yo me muero el día que Dios quiera. Es que el que le pega el coronavirus se muere. Yo le dije, si Dios me quiere llevar, me voy, no hay ningún problema. Pero el Dios en que yo creo es capaz de curarme incluso del coronavirus. Ese Dios se la vacila. Y todos decían, no, se va a morir como un tonto, se va a morir por estar creyendo en ese Dios, por no creer en el tapaboca. Pues creo en Dios. Y si me voy es porque Dios me quiere llevar. Y para colmo de eso, casi toda la familia se enfermó. La familia mía de yo. Casi toda la familia, el pueblo casi toda familia. Pero no se enfermaron casi los de las otras familias, sino la familia mía. Y la gente decía, ven. Y yo le decía, yo quiero comprobarles a ustedes que nuestro Dios es grande y poderoso. Y que es mentira que el que tiene la última palabra es el coronavirus. El que tiene la última palabra es Dios. Yo creo en ese Dios. Yo recibo a ese Dios. Y le entrego mi vida a ese Dios. A los pocos días, yo tranquilo, mi familia todos se curaron, todos tranquilos. No fuimos al hospital. Nada. No nos fuimos a una clínica. No permití que ninguno de ellos los aislara. No. ¿Cómo? Son seres humanos, están enfermos, padeciendo. ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo los voy a abandonar? El buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Le voy a dejar? No. Y le digo, se enfermó mi familia. Algunos allí se enfermaron del pueblo y en todo lo que va de pandemia, 3 o 4 personas nomás han muerto. Allá igual que aquí, no usan tapabocas ni nada, confían en Dios. Vivimos bajo la confianza en Dios. Solo murieron 3 o 4 en todo lo que va la pandemia en el pueblo. No nos robaron la fe. Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Aquí estoy yo, vivo, tranquilo. Mi Dios fue tan capaz de curarme y curar toda mi familia que se enfermó. No lo llevamos a ninguna clínica, no lo llevamos a ningún hospital. Dios nos curó con su poder. Uno bebé hizo unas tonterías y ya Dios hizo milagros. Lo que le había predicado el pueblo, que mi Dios era poderoso, capaz de curarnos, Él fue capaz de hacerlo. Lo hizo, pruebas tengo. Ahora el pueblo vive feliz, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya se le quitó el miedo. Ya saben que hay un Dios que los cuida, que los protege. Todos los días en la misa pedía, como lo hago aquí, que nos libre de la pandemia. Todos los días les decía, lean el Salmo 91 y crean en Dios. Claro. Los vacuné contra el miedo y le puse la confianza en el único Dios. Jesús dice, las mías me conocen a mí. ¿Será que usted y yo le conocemos? ¿Sabemos de quién se trata? ¡Qué triste! Pero en el mundo entero, yo he recorrido el mundo entero, en el mundo entero, todo el mundo asustado, todo el mundo temeroso. Incluso los sacerdotes dejaron morir a muchos enfermos porque no iban a visitarlos por no contaminarse de coronavirus. Muchos cristianos dejaron que su madre muriera sola, su padre, su hermano, y no fueron a visitarlo porque no le pegara coronavirus. ¿Y quién es el coronavirus? El Dios de este mundo, el Dios todopoderoso. ¿Qué cuento? ¿Qué es coronavirus? Una enfermedad igual que las demás.
Y Dios no puede curar esa enfermedad, sí la puede curar. Pero nos la vendieron como si fuera lo último, como si fuera lo que, pura mentira, pura falsedad, puro engaño. Tenemos un Dios que sí lo puede todo. Nos engañaron. Y lo peor es que eso viene planificado de un mundo ateo para destruir la fe. Y la iglesia se dejó meter gol de córner. Claro. O sea, los apóstoles decían, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros se nos olvidó eso y obedecemos a los hombres antes que a Dios. Un día hablaba con un sacerdote y dijo, ajá, y si yo voy a visitar a un enfermo y me muero. Mire lo que dice allá San Juan, capítulo 15, versículo 13. Para los sacerdotes y los obispos que hoy no saben qué hacer ante la pandemia y dejan que los enfermos se mueran porque no los pueden visitar. ¿Qué dice Jesús? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Escuchen. ¿Y qué pasaría si un sacerdote, por visitar a un enfermo que se está muriendo, tiene coronavirus, necesita la confesión, va y lo confiesa y resulta que se enferma y se muere? ¿Qué dice Jesús otra vez? Nadie tiene mayor amor. Nadie tendrá mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tendrá más amor que ese sacerdote que puso su vida por salvar un alma, que puso su vida por ayudar a una persona que necesitaba confesarse. Nadie tendrá más amor, pero el amor de los sacerdotes y los obispos, con pena y dolor lo digo, ha quedado pisoteado, ha quedado tirado por el suelo. Y ustedes no siguen, porque muchos de ustedes tampoco visitaron a su familia por eso. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Muchas personas me llamaban de diversas partes del mundo, padre, me estoy muriendo, no encuentro un sacerdote para que me confiese, necesito confesarme. ¡Qué pena! Mire cómo dice la Sagrada Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué pasaría si un sacerdote, un obispo, por estar confesando a la gente, por estar atendiendo a la gente, se enfermara y muriese? ¿Qué pasaría? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso los sacerdotes y los obispos la tiraron a un lado. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso lo ignoramos los sacerdotes y los obispos y lo tiramos a la basura. La palabra de Dios se tiró a la basura. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los suyos. ¿Dónde están esos sacerdotes? ¿Dónde están esos obispos? ¿Qué cuento? Escondidos, con miedo, que no... miedo al coronavirus. ¿Y qué dice la Biblia? Nadie tiene más amor que el que da la vida. Cuando ustedes sean sacerdotes, cuando ustedes sean obispos, no hagan lo mismo. Murió un sacerdote de Venezuela, de allá del Cantón, murió en España. Robert Mallorca, que en paz descanse, y yo sé que Dios lo tiene en su gloria. Robert Mallorca. En el periódico de España salió, sacerdote de Venezuela dio su vida por amor a los enfermos, por visitar a los enfermos que ningún sacerdote quiso visitar. Él fue y lo visitó, le dio coronavirus y murió por amor. ¡Náguara! Todavía lo tengo guardado. Si alguno quiere le muestro el periódico. ¡Qué noticionón! Esa es la noticia más grande que yo he podido leer. Sacerdote de la Iglesia Católica dio su vida por amor a los enfermos. ¡Nah!
guara! Yo también quiero ser igual. No diga, me morí ¿cómo es? Morí de un... No, sacerdote de la Iglesia Católica murió de un infarto encerrado en su oficina con miedo al coronavirus. ¡Qué pena! ¡Qué desgracia más grande! ¡Oh, no! Pero ¿cuántos cristianos están viviendo con miedo, con temor, porque no creen en Dios, no conocen a Dios? Cuando yo vine para acá, me mandaron para la Florida. Y yo dije, Dios mío, mándeme para algún lugar donde yo voy a predicarte a ti donde sea. Pero un lugar donde yo pueda predicarle tranquilamente y nada. Y me mandaron por la Florida. Yo dije, ahí cuando llegue y encuentre todo el mundo con tapaboca, yo no sé qué voy a hacer. Y todo el mundo asustado con coronavirus, yo no sé qué voy a hacer. Y antes de venirme me encontré un hermano sacerdote y me dijo, me enteré que iba para la Florida. Le dije, sí. Dijo, allá son unos desobedientes. Dios lo ha mandado a usted para que esta gente obedezca y se pongan tapaboca, porque allá nadie se pone tapaboca. Yo le dije que debería taparse la boca es usted, tonto. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios estamos creyendo? Puede decir un sacerdote, pero es una ley. Es una ley que da a la humanidad, es una ley que da a los hombres y tenemos que obedecer la ley. Entonces San Lucas capítulo 10, versículo 29 en adelante, nos presenta a Jesús el caso de los sacerdotes en pandemia. Ese es el título. Lo que pasa es que ustedes no lo van a encontrar ahí porque eso está en triple dimensión. ¿Cómo es? Cuando no está en triple dimensión, ¿será? Que tienen que poner en tercera dimensión. En tercera dimensión, usted no lo puede ver muy claro. Entonces, yo como veo la tercera dimensión, sacerdotes en pandemia, ¿cómo actúan? Escuche. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En tiempo de pandemia, descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones. En tiempo de pandemia cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Los ladrones no les importa la pandemia. Lo hirieron y lo robaron y se fueron. Dejándole medio muerto. Casi muerto. Aconteció. ¿Qué aconteció? Que descendió un sacerdote. ¡Ay! Venía un sacerdote. Aconteció que venía un sacerdote. Y la ley le decía a los sacerdotes que si encontraban algún enfermo que tuviese un poquito de sangre, no podían tocarlo porque la ley les prohibía tocarlo porque quedaban impuros y ellos no podían violar la ley. No importa que se muera, pero no puede contaminarse porque queda impuro. Bueno, lo mismo ahorita, lo mismo del coronavirus. Ustedes que no importa que la gente se muera, pero usted no se puede contaminar, no lo puede tocar, cuidaditico. Esta era la ley, igualitico la ley. Bueno, venía un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Vio al enfermo como los enfermos en el mundo entero, en los hospitales y en sus casas, necesitados, urgidos de un sacerdote, y los sacerdotes pasan de largo, porque la ley les prohíbe visitar a un enfermo, porque la ley les prohíbe tener un contacto con enfermos, porque tienen que cumplir la ley de los hombres. Vaya pecado más grande. Sigue. Asimismo, un levita, un seminarista, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un seminarista hizo lo mismo, pasó de largo.
Pero un samaritano, ¡Oh! Pero un samaritano. ¿Quiénes son los que atienden ahorita a los enfermos? Los curas no. ¿Saben quién nos atiende? Los samaritanos. Mire, ¿cuántos doctores han muerto por atender a los enfermos? Otras personas que ni siquiera son doctores por ahí atienden a los enfermos. La gente sencilla, la gente humilde, eso sí los atiende. Qué lindo, ¿no? Hay doctores muriendo por atender al necesitado, pero los curas no estamos dispuestos. Pero los cristianos no estamos dispuestos, porque tenemos miedo al coronavirus. Y al Dios en que usted cree, no, debe ser tonto, ese Dios no puede con eso. Qué Dios chiquito tenemos, ¿no? pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose. Ahorita no se puede acercar a una persona que está enferma. Tiene coronavirus, no se puede acercar. No, distancia. Vendó sus heridas. No se puede vendar, se contamina. No se puede tratar, se contamina. Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. No se puede montar en la misma cabalgadura, se contagia, se va a morir. Lo llevó al mesón y cuidó de él. No se puede cuidar, tiene que morir solo. Nadie lo puede cuidar. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Este muérgano no solamente cuidó, sino que animó a otros a cuidar. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿Cuál de estos le parece que fue el prójimo? A ver, los doctores que están muriendo en los hospitales por atender a los que están enfermos de coronavirus, o los curas que estamos encerrados en una oficina para que no nos pegue coronavirus. ¿Cuál cree usted que hizo de buen samaritano? A nosotros nos dan ganas de decir de una vez, los curas y los obispos. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. ¿Y qué dijo Jesús? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Lo mismo del sacerdote? ¿Lo mismo del seminarista? No, haz lo mismo del buen samaritano. Porque hoy los cristianos, comenzando por los obispos y los curas, nos olvidamos de ser buenos samaritanos. Nos quedamos siendo sacerdotes, pero abandonamos el ser buen samaritano. ¿Y cuántos cristianos están siguiendo el mismo ejemplo? No así, hermanos, así no nos ganamos la vida eterna. No hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Que no nos ganamos la vida eterna, hermanos, así. Cristo dio la vida por nosotros, también nosotros debemos darla por nuestros hermanos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero este Evangelio de Jesucristo hoy está siendo pisoteado. Hace falta quien lo estrene, hace falta quien lo ponga en práctica. Vamos a ponerlo en práctica nosotros. Mientras que el mundo muere aterrorizado por esa densa oscuridad, esa tiniebla del miedo, del terror, de la falta de fe, ustedes y yo mantengámonos firmes en la fe, en un Dios capaz de cuidarnos de cualquier pandemia, en un Dios capaz de sanarnos de cualquier enfermedad, sea la que sea, póngale nombre. Ese Dios es capaz de eso y mucho más. Pero el problema es la pregunta que hace Jesús: ¿las mías me conocen? ¿Conocemos a Cristo? ¿Sabemos que tiene poder, que puede hacerlo? Cuando llegaba un enfermo, una vez llegó un enfermo, le dijo a Jesús que lo curara. Y le dijo a Jesús: ¿cree que puedo hacerlo? Y le dijo: sí, Señor. Entonces que le suceda como has creído. Ese es Jesucristo que tenemos que creer. Yo les invito a mantener firme la fe, aunque tiemblen los demás, aunque los demás duden, aunque los demás desconfíen. Ánimo, yo he hecho la prueba.
Mi pueblo está libre de coronavirus, gracias al Señor. Y antes del coronavirus, mucho antes, 5 años antes, en una semana murieron 7 personas, en una semana. Y a lo largo de la pandemia han muerto 3 nomás, en toda la pandemia. Entonces, ¿qué? ¿Puede Dios o no puede? No, pero es que no ha llegado el coronavirus ya. Sí llegó. Y le está hablando uno que padeció de eso y que estuvo a punto de morir, pero Dios dijo, no, vaya, dígale al mundo que yo tengo poder, que yo puedo sanarlo del coronavirus incluso. Por eso me da risa cuando veo a mucha gente temblando de miedo ante esta enfermedad, cuando no saben que hay un Dios que todo lo puede. Ahora tenemos que exponernos y no cuidarnos, tampoco, yo no he dicho eso. Yo he dicho que estoy en contra de la gente que está temblando de miedo, que vive aterrorizada y encerrada, que no visita a su familia, no visitan a los enfermos, no se ayudan por miedo a eso. No, señor. Que debemos tener cuidado y tener algunas precauciones, eso sí, en la medida de las posibilidades. Pero estoy en contra de los exagerados. ¿Cuáles exagerados? No hay que recibir la comunión en la boca. ¿Cuántos pasos? Tenemos que contar cuántos pasos de que ya. Ajá. Y vamos a verlos en la cantina, a ver cuántos pasos hay. Y cuando están tomando licor, a ver si no toman de la misma copa. Y cuando están comiendo o cuando están bailando. Mire, ¿quieren ver cómo nos engañan? ¿Lo quieren ver con claridad? Una semana el coronavirus pega y una semana no pega. ¿O no? Miren cómo juegan con nuestra mente. Miren cómo nos tienen como gente ignorante y cómo juegan con nosotros. Una semana usted va a San Cristóbal y eso todo el mundo anda por allí, ya no hay coronavirus esa semana. La otra semana nadie puede trabajar, hay coronavirus esa semana. Usted va a un lugar y entonces la gente está toda reunida, pero en la iglesia no puede porque eso es peligro, eso es cultivo de coronavirus. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y lo peor es que los sacerdotes se lo creemos. Miren cómo juegan con nuestra mente, se burlan de la mente de nosotros, de la inteligencia de nosotros se burlan. Y la inteligencia de nosotros parece que no nos da para más. Así nos engañan, así nos mienten. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta que una semana sí puede hacer lo que le dé la gana y otra semana no? Eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Esos son planes que tienen en el mundo entero de someter al mundo, pero sobre todo eliminar la religión, eliminar a Dios del mundo. Centro y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía, quitémosle de ahí. Entonces hoy Jesús dice, si yo soy el buen pastor, las mías me conocen. ¿Será que le conocemos? Hoy vengo a proponerle que conozcamos a Jesús, que lo amemos, que lo sigamos. ¿De qué manera? Sigue, ¿de qué manera, Luis? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Aquí. Y oirán mi voz. Escuche. Y oirán mi voz. El Señor nos pide que todos debemos oír su voz. Si Cristo es el buen pastor, si está convencido 100% que Él es el buen pastor, debemos oír su voz. Y oír su voz significa escucharle y seguirle. Yo no sé de ovejas, pero sí sé de vacas, porque soy toro. No, mentira, porque desde pequeño me crié allá con el ganado. A veces cuando llegaba
el encargado de la finca del lado, yo iba a ayudarle. Llegaba borracho a las 3 de la mañana y no podía ni tenerse, y me decía, yo era un niño como de 7 años, 8 años. Luis, vamos para que me ayude a ordeñar. Mamá decía, vaya amigo, vaya, para que nos den la lechecita. Nosotros éramos muy pobres. Teniendo la lechecita podíamos comer leche con agua, sal y unos chochecos que le echáramos. Y ya eso era la comida. Y teníamos que ir a buscar la lechecita. Y vamos a buscar la leche. Yo me iba, y él llegaba y se tiraba en la vaquera, donde las vacas comen sal, ahí donde le tiran sal a las vacas. Ahí se tiraba y a roncar. Y yo, niño, ¿qué hacía? A las 3 de la mañana agarraba un caballo y me iba para la montaña. Me daba miedo con el tigre, me daba miedo con los animales. Y yo comenzaba, desde lejos comenzaba. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. La vaca levantaba la cabeza. Y así comenzaba. La vaca escuchaba mi voz y yo agarraba con el caballo adelante. Toma, 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 toma. Y todas las vacas atrás. Las llevaba, las sacaba de donde estaba, con la pura voz, las sacaba de donde estaba. Me las traía y me las llevaba para la vaquera y llegaba tranquilo. Así yo buscaba las vacas yo, llamándolas. Pero la vaca conocía mi voz. Y dice Jesús, las ovejas escuchan mi voz. O sea, no solamente oyen un ruido, sino siguen la voz del pastor. Y cuando dice la Biblia que nosotros somos las ovejas de Cristo y Él es el buen pastor, nosotros tenemos que seguir su voz, en castellano, hacer lo que Él nos manda. Punto. Eso es ser oveja. Y el Señor dice que ustedes y yo debemos ser ovejas, que escuchamos su voz. ¿Y qué significa escuchar su voz? Hoy en el buen pastor y las buenas ovejas, vamos a ver qué significa ese escuchar su voz. En San Juan capítulo 21, versículo 15, nos presenta a un Jesús, el buen pastor, diciéndole a sus ovejas cómo deben escuchar su voz, diciéndole cuál es el plan que Él tiene para salvar las ovejas. Y debemos oír su voz. Las ovejas conocen mi voz. Juan 21, 15. Escuche. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Las ovejas escuchan su voz. Hoy no tenemos a Jesús así como estoy yo aquí físicamente, pero tenemos su voz, su palabra. Y en Juan 21, 15 que estamos leyendo, en su palabra está su voz. ¿Qué dice la voz del pastor? Que Él se va, pero nos va a dejar a un encargado que nos va a pastorear. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿me ama más que estos? Le dice: apacienta mis corderos. ¿Ven la voz del maestro? ¿Ven la voz del buen pastor? La voz del buen pastor dice que si usted y yo somos del rebaño de Cristo, debemos ser apacentados por Pedro. Pero, ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas.
Hay que escuchar la voz del buen pastor. El buen pastor es Cristo, su voz. Que Pedro es el encargado de todo el rebaño. Que si ustedes y yo somos sus ovejas de Cristo y oímos su voz, debemos dejarnos pastorear por Pedro. ¿Por qué por Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué más dice otra vez? Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escuche lo que viene. Le respondió, sí, Señor. Oigan lo que sigue. Tú sabes que te amo. Él le dijo, con la ayuda de doña Lupa, él le dijo, la voz. ¿De quién es la voz? De Jesús. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Él le dijo, oigan la voz del buen pastor. Otra vez, él le dijo. Él le dijo, oigan la voz, oigan, mis ovejas escuchan mi voz, oigan la voz. Otra vez. Él le dijo, esa es la voz del pastor. Vamos a oírla. ¿Qué digo? Él le dijo a Simón Pedro, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Se lo traduzco en castellano. Mis corderos significa los corderos míos de yo. Tú los vas a apacentar. Los míos. Los que no son míos los apacienta Petronilo o Pánfilo, pero los míos los apacienta tú, Pedro. Las ovejas escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor dice que a Pedro lo dejó encargado de apacentar los corderos. ¿Eso lo dijo el buen pastor o no lo dijo? Pruebas tengo. Juan 21:15 está escrito en la Biblia. La Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Pero ahí está escrito. Si la voz del buen pastor es, Pedro, los corderos míos los apacientas tú. ¿Cómo se atreve un pastor protestante? Y por eso se llama protestante, porque si Cristo, que es el buen pastor, dice, y hay que escuchar su voz, que Pedro debe apacentar sus corderos, ¿cómo se atreve alguien a venir a decir todo lo contrario y decir que Pedro no apacienta los corderos de Cristo? ¿Que Cristo no dejó a Pedro encargado del rebaño? ¿Cómo se le atreve? ¿Cómo se atreve a oponérsele a Cristo? ¿Cómo? Y escuche lo que viene. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús con Lupita? Le dijo, la voz del pastor, las ovejas escuchan mi voz. Pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Usted es de las ovejas de Cristo? Sí. ¿Quién tiene el encargo de pastorear las ovejas de Cristo? ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. ¿Quién tiene el encargo de pastorearlo a usted espiritualmente, de guiarlo, de llevarlo a buenos pastos, de cuidarlo de los lobos? ¿Quién? ¿El pastor Petronilo? ¿Pánfilo? ¿Los adventistas? ¿Los pentecostales? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿O Pedro? Que algún protestante me compruebe dónde lo dejó a ellos. Como yo lo estoy comprobando a ustedes, que el buen pastor, y tenemos que escuchar su voz, lo que él dice, el buen pastor dijo, las ovejas mías de yo, las que son mías, las apacienta Pedro. Por eso tenemos el Papa, encargado de apacentar toda la grey de Cristo. Pero yo voy a la iglesia tal, y la apacienta Pedro. Oh, no, Pedro es el anticristo, es la bestia. Oye, ¿cómo que la bestia es el anticristo? Si el buen pastor dijo que Pedro era el pastor que él dejaba encargado, apacienta mis ovejas. Si el buen pastor, yo soy oveja de Cristo, habló, yo tengo que oír su voz. Y si el buen pastor dijo, ahí está Pedro como el pastor que yo dejo encargado de la iglesia, ustedes son mis ovejas, déjense apacentar por Pedro. ¿Cómo a usted se le ocurre decir que Pedro es la bestia? Que Pedro es el anticristo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cómo se le ocurre decir que usted pertenece al rebaño de Cristo
pero que no lo apacienta Pedro. Cuando Jesús dijo, las ovejas mías de yo, las apacienta tú, Pedro. Las de Martín Lutero, las apacientan los evangélicos. Las ovejas de Carlos Parán, las apacientan los pentecostales unidos. Cada uno apacienta el rebaño del dueño de sus ovejas. Pero nosotros tenemos un dueño que se llama Cristo. Y ese Cristo dejó entonces a Pedro como encargado de apacentar sus ovejas. ¿Usted y yo estamos ahí? Entonces no puede haber una oveja de Cristo que no sea apacentada por Pedro. ¿No puede haber? O muéstremelo donde dice la Biblia que puede haber un rebaño sin que sea apacentado por Cristo. Muéstremelo. A ustedes me pueden decir, oh, ya la tengo, señor cura, ya la tengo. San Juan capítulo 10, vamos al versículo por ahí, 14, donde dice, tengo otras ovejas, 14, 15, por ahí, donde dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A ver, ¿cómo lo dice? Si es 16, bueno. A ver cómo lo dice. Jesús mismo, es claro, dice que tiene otras ovejas, vamos a ver. También tengo otras ovejas. Ve, que no solamente los católicos son ovejas de Cristo. Sí, es verdad, pero ponga la lupa. ¿Qué dijo Cristo? Tengo otras ovejas. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? ¿Dejarlas tranquilas? ¿O tenemos que irnos con ellos? Vamos a ver qué dice Cristo. Tengo otras ovejas. Lupa, con la lupa. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? ¿Dejarlas tranquilas? ¿Irnos con ellos? ¿Otra vez? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Que no son de la Iglesia Católica. No son de este redil. Pero son cristianas. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué hay que hacer? Ahí viene. Aquellas también debo traer. ¿Qué? Aquellas también debo traer. Oigan, ¿otra vez? Aquellas también debo traer. A ver, ¿entendí bien o entendí mal? ¿Debe traerlas? Vamos a ver, ¿otra vez? Aquellas también debo traer. ¿Dice que tenemos que irnos para allá o traerlas a ellas para acá? Léalo de nuevo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Usted entiende al revés. Usted dice, tengo que irme con ellas. Y Jesús dice, no, error. A esas también tengo que traerlas. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que dice el buen pastor? Por eso dice, las ovejas mías escuchan mi voz. No andan escuchando lo que digan los tontos por ahí. ¿Qué dice el buen pastor? El buen pastor dice, hay otras ovejas, son cristianos evangélicos, pero hay que traerlas. Y cuando las traiga, a ver si hay que traerlas o no hay que traerlas. Cuando las traiga, ¿qué pasará entonces? Aquellas también debo traer. ¿Para qué? Y oirán mi voz. Oirán su voz. Y escuchen. Y habrá un rebaño. Cuando ellas vengan, cuando ellas se conviertan, cuando ellos vengan a la una y única iglesia que fundó Cristo, habrá un rebaño, no habrá 60,000 sectas, 60,000 iglesias, no. Habrá un rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un pastor, no 2 pastores o 3 pastores, 1000 pastores, no, un pastor. Entonces Jesucristo es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz, no andan escuchando lo que digan los demás. Eso es lo mismo, estar en el redil de Cristo o en el redil de Petronilo. No se deben engañar. Nosotros estamos en la una y única iglesia que fundó Cristo. Ese es el rebaño de Cristo. Hay otras ovejas que no son de este rebaño. A esas hay que traerlas para que haya un solo rebaño. Pedro me ama más que esto, apacienta mi rebaño. Un solo pastor. O sea que Jesús dice que debe todos
convertirse a la una y única iglesia, y Pedro debe apacentar todo el rebaño. Entonces, cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, Él es el buen pastor, nos damos cuenta que tenemos que predicarle a los evangélicos. ¿Cómo tenemos que predicarle? Escuche otra vez de nuevo. Aquellas también debo atraer. Debo atraer, siga. Y oirán mi voz. Otra vez. Y oirán mi voz. Otra vez. Oirán mi voz. ¿Cómo hay que traerlas? Predicándole la palabra de Dios para que ellos oigan su voz. Así se la trae. Predicándole la palabra de Dios para que ellos oigan su voz. Así se les trae. Pero los católicos no han querido predicarle a las ovejas del otro rebaño. No han querido que las otras ovejas oigan la voz de Cristo. Por eso los católicos están dormidos, comenzando por los curas. Y con respeto a los señores obispos, que no quieren predicarle a las otras ovejas para que oigan la voz de Cristo, para que vengan al redil, hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, ¿qué está pasando? El sueño de Cristo, ¿dónde queda? Lo que Él desea, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, ¿dónde queda? Entonces Jesucristo ya dejó, queridos hermanos, dejó un rebaño. Él dejó un pastor encargado de ese rebaño. ¿Para qué? Para que cuide las ovejas de los lobos. Y esos pastores, ¿quiénes son? Que Cristo dejó para cuidar el rebaño. Ya demostramos que Pedro solo, no, Pedro es el que va a pastorear los corderos, que significan los sacerdotes y los obispos, y las ovejas, que significan los laicos, todo el pueblo de Dios. Pero ustedes escuchan a los hermanos separados que agarran el título de pastor y se lo ponen aquí en el pecho. Pastor evangélico. Y usted dice, oh, ese es pastor, es pastor. Y ya ahorita cuando usted escucha a alguien, usted habla de pastor, usted dice ya, los evangélicos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los pastores que Cristo dejó en la iglesia para pastorear su rebaño, para cuidarlo? Hechos 20:28. Búsquenlo en la Biblia, búsquenlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Si está en la Biblia, créanlo. Mis ovejas escucharán la voz de mi voz. Y lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Y por qué lo estamos leyendo de la Reina Valera? Para que los protestantes no digan, es que eso está en la Biblia de ellos. No, está en la Biblia evangélica. Esa no es la de nosotros, pero es para que ellos no tengan excusa. Escuchen. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño. Aquí está el rebaño de Cristo. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Los pastores que tienen que cuidar el rebaño de Cristo, ¿cómo lo llama la Reina Valera? Les ha puesto por obispos. Cuidar el rebaño. ¿Quién cuida el rebaño? El pastor. ¿Pero qué nombre le da la Biblia? Les ha puesto por obispos. Cuida el rebaño otra vez. Miren por ustedes y por todo el rebaño. Aquí están entonces, si van a cuidar el rebaño son pastores. ¿Y qué nombre le da la Biblia a esos pastores? ¿Pastores evangélicos? Vamos a ver. En que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. A esos pastores que Dios puso a cuidar el rebaño, les puso un nombre, obispos. Entonces los pastores evangélicos encuentran la palabra pastor en la Biblia y se lo ponen aquí en el pecho. Es que no, el Señor dejó de los pastores, sí, pero no sabe cómo los llamó a los pastores, obispos de la Reina Valera, para decirle jaque mate. ¿No tiene para dónde agarrar? Ahí me mentarán la madre, pero no podrán refutarme. Jesucristo dejó un rebaño, dejó unas ovejas, dejó unos encargados, a Pedro en primer lugar de todo el rebaño, y después dejó a los obispos. Repita de nuevo, Luis, todo. Por tanto,
miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. ¿Ve que si son pastores? Para apacentar. ¿Qué van a apacentar? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Van a apacentar. ¿Están encargados de qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¡Ay! ¿A ustedes no les emociona? A mí sí me emociona. A mí me emociona ver, queridos hermanos, que la iglesia de Jesucristo tiene obispos encargados de pastorear y apacentar las ovejas de Cristo. A mí me fascina esto. Y por eso soy católico, no soy protestante. Porque aquí la Biblia presenta cómo Dios dejó los obispos para apacentar. ¿Qué van a apacentar los obispos? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué es lo que van a apacentar los obispos? ¿Algunos animales? No. ¿Qué van a apacentar? El Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene obispos. La que no es del Señor, no tiene. La iglesia del Señor está apacentada por los obispos mandados por Pedro. La que no es del Señor la manda Petronilo, Pánfilo, cualquiera. Hoy Luis se convierte en pastor evangélico, funda una iglesia, agarra unos tontos por ahí y le dice, repitan lo que yo le digo, y ya es pastor, y le pone un título ahí a su iglesia. Pero esa no es la iglesia de Cristo, y ese no es pastor de Cristo. Y Cristo lo dejó como obispo. ¿Para qué? Oiga lo que viene. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y por qué deja eso Cristo? ¿Por qué deja eso? ¿Por qué deja a los obispos apacentar la iglesia del Señor? Paren la oreja, ¿para qué? La cual Él ganó por su propia sangre. ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él se la ganó con su propia sangre, esa oveja. Y esa oveja que Él ganó con su propia sangre, tiene unos pastores que se llaman obispos. Van a guiar la iglesia de Cristo. Sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? Respiren profundo. Respiren más profundo. Porque aquí viene una noticia grande. ¿Por qué? Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado ve venir al lobo y huye, y el lobo viene y las dispersa. Ahora escuchen esto. El Espíritu Santo los puso como obispo para pastorear la iglesia de Cristo, que Él se ganó con su sangre. ¿Por qué? Porque, advertencia, atención, información de última hora. Oigan, paren la oreja. Porque ahí viene. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. ¿En medio de ustedes? Lobos. Y vamos a ver si esos lobos son animales. Lobos rapaces. Uy, no lo diga. Lobos rapaces. Vamos a ver si son animales o quiénes son esos lobos. Escuche, para eso dejó los obispos. Lobos rapaces. ¿Qué? ¿De dónde vendrán? Que no perdonarán al rebaño. Que van a atacar al rebaño y lo van a destruir. Vamos a ver quiénes son. Y de ustedes mismos. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Los lobos, ¿de dónde saldrán? De entre nosotros mismos, que se llamaban católicos, que venían a la iglesia, que se bautizaron, que hicieron la primera comunión, pero ahora hablan cosas perversas. El Papa, ese que Cristo dejó como pastor, ese no es pastor ninguno, ese es la bestia del Apocalipsis. Ese es el anticristo. María, una prostituta. La iglesia, la gran Babilonia. Los curas, el diablo con sotana. Barbaridades. Y dice que esos son los lobos. El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado ve venir al lobo. O sea, a esos hombres que se levantan de entre el pueblo y dicen barbaridades y sale corriendo. Ahora comprenden por qué yo no salgo corriendo. Porque a esos lobos yo no les voy a correr.
A esos lobos les voy a decir la verdad. Porque Dios me ha puesto aquí como pastor de la iglesia para decirles cuidado con el lobo. ¿Y quiénes son el lobo? Esas personas que vienen con palabras perversas, engañando al pueblo de Dios, sacando a las ovejas de Cristo del rebaño de Cristo. Y no puedo callar. Y por eso ustedes, queridos hermanos, deben oír la voz del pastor. Si no les estoy dando capítulo y versículo, pónganse bravos, moléstense. Pero si le estoy dando capítulo y versículo, digan, caramba, yo no lo sabía, y estaba en la Biblia, en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Entonces, yo sé que a lo mejor ustedes no lo sabían, pero ahora que lo saben, deben entender cuál es el afán del Padre Luis Toro por enseñarles las Escrituras. Es que Dios me ha dejado una tarea, de que ustedes pertenezcan al rebaño de Cristo y no se salgan de ahí, que no vengan los lobos a querer destruirlos, acabarlos, no, porque le costó sangre, ese rebaño le costó sangre a Cristo, y el diablo lo quiere destruir. Pero vienen los lobos, muchos lobos, y lobos vestidos de oveja, y a veces de pastores. Cuidado, queridos hermanos. Luego, veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hebreos 13, 7. El Señor ha dejado unos pastores dentro de la iglesia. Acuérdense de vuestros pastores. Acuérdense de vuestros pastores. Entonces dicen los evangélicos, esos pastores somos nosotros, los pastores evangélicos. No, ya les voy a comprobar de que no, que se refiere a los pastores de la iglesia una y única de Cristo. Ya va para allá. Claro, ya les mostré uno donde dice que esos pastores que van a pastorear se llaman obispos, ¿no? Pero ya les voy a mostrar que cuando ellos vienen aquí, ay, mira, aquí la Biblia habla de nuestros pastores. No es de sus pastores, pongan cuidado, otra vez. Acuérdense de vuestros pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. No se pongan bravos con los pastores que le predican la palabra de Dios dentro de la iglesia única de Cristo. Imiten su fe. Hay católicos que se ponen delicados. No, la palabra de Dios es palabra de Dios, punto. Imiten su fe. Versículo 17. Obedezcan a vuestros pastores. Otra vez. Obedezcan a vuestros pastores. Entonces los evangélicos que me están escuchando dicen, aleluya, gloria al Señor, por eso nosotros obedecemos a nuestros pastores. Ya va, que todavía no les he comprobado que esos pastores no son los de su iglesia, que esos pastores son los de la iglesia de Cristo. Ya se los voy a comprobar, no me empujen. Obedezcan a vuestros pastores. Eso es para los católicos. Católicos, obedezcan a sus pastores. Y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ese es el trabajo mío. Yo he venido aquí como sacerdote del Dios Altísimo, como pastor de la iglesia de Cristo, a velar por el alma de ustedes, para que no venga el diablo a llevárselos para el infierno y para que no vengan los protestantes a engañarlos, a mentirles, a confundirlos, a sacarlos de la fe y llevarlos al error. A eso he venido. Versículo 24. Doña Lupa, por favor, vamos a mostrarle a los evangélicos y a los católicos que esos pastores de que está hablando no son los pastores evangélicos, son pastores de la una y única iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Óiganlo, con la lupa. Saluden a todos vuestros pastores. Saluden a todos vuestros pastores. Y aquí viene para que se den cuenta que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Lo que viene, atención. Saluden a todos vuestros pastores. Ahí viene. Y a todos los santos. ¿Ah? Y a todos los santos. ¿Ah? Y a todos los santos. ¿Los evangélicos tienen santo? ¿Verdad que no?
Entonces, ¿por qué dice aquí la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría? Saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos. Si dijéramos solamente saluden a sus pastores, usted podría decir, sí son los evangélicos. Pero cuando dice saluden a sus pastores y a todos los santos, entonces no son los pastores evangélicos, porque ellos ni creen en los santos ni tienen santos. Quítense de ahí, no sean mentirosos. Es la una y única iglesia de Cristo que tiene los pastores llamados obispos, y donde en esa iglesia de Cristo hay santos y creemos en los santos. Queridos hermanos, yo simplemente quiero que ustedes y yo vivamos escuchando la voz del buen pastor que es Cristo. Y cuando dice buen pastor, no dice yo soy el pastor. Cristo no dice yo soy el pastor, dice yo soy el buen pastor. ¿Qué significa? Que hay pastores malos. Si no, no diría yo soy el buen pastor, diría yo soy el pastor. Pero si dice yo soy el buen, significa que hay pastores malos. ¿Es que no son los pastores malos? Vayan a la iglesia, a la misa de San. ¿Cuál nos toca ahorita? San Francisco de Asís. ¿Sí? Bueno, vayan a la misa ahorita en la aldea. Allá continuamos. Allá será la segunda parte, donde podremos ver con claridad y quiénes son los malos pastores que han invitado para la próxima. Van a San Francisco y allá lo vemos. Papá Dios, te damos gracias porque en tu palabra se nos habla quién eres tú. Y a través de ella podemos conocerte. Ayúdanos a no conformarnos con lo que sabemos de ti. Ayúdanos a tener un encuentro personal contigo para conocerte, amarte y servirte con alegría. Tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos a no desobedecer tu palabra, a oír tu voz, a seguirte, como hacen las ovejas al escuchar la voz del pastor. Que no nos dejemos engañar por nadie. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos.